haremos un informe acerca de reyes roñosos. Este catálogo comienza con el rey de Italia, Víctor Manuel II, que según parece era un tipo bajo, muy robusto, usaba barba y bigote. En 1842 se había casado con Adelaida, hija del archiduque Rainiero de Austria. Aunque estaba casado, tenía muchas amantes, Víctor Manuel. Era un hombre de gustos sencillos, le gustaban las mujeres del pueblo, que no usaban maquillajes ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero la verdad es que lo que verdaderamente seducía a Víctor Manuel era que sus amantes olieran mal. Él prefería a mujeres de higiene que dejara un poco que desear. Las prefería sucias. Sucias. No quería decirlo. Bien. Según parece, era muy ordinario y andaba también él mismo por la ciudad sin arreglarse y sin bañarse. Es decir, quería pagar lo que recibía del mismo modo. Y parece que no se bañaba nunca. Bueno, en realidad sí, pero de manera natural. Lo hacía cada verano en las aguas termales que visitaba o en algún balneario. Bueno, se puede uno meter al mar sin bañarse. Se mete en el mar, bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Pero eso no se cuenta. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente, como corresponde a una pastora, y según el cronista, olía a cabra. No era una cabra, ¿no? Porque no. O al menos, sí, creo que no. Víctor quiso que la llevaran al palacio. Dijo, lleven esta cabra al palacio. Digo, lleven esta niña al palacio. El cortesano encargado de aquel protocolo, Tommaso Malpiero, quedó un poco perturbado por el olor que acompañaba a la pastora y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Error. Al rato Víctor Manuel se encontró con ella en la habitación. Él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Cuando la abrazó y sintió que estaba perfumada y limpia, empezó a gritar desaforado, ¿no? Claro, le dio asco. Me la han arruinado. Es que él quería la cabra. Me la arruinaron y la reunión fracasó. Y la pastora fue echada del palacio y Tommaso Malpiero tuvo desde entonces la orden de no mandar a bañar a las amantes del rey, de mantenerlas tal como aparecían. A mí me parece que este Víctor Manuel, no estoy seguro, fue uno de las amantes de la bellísima marquesa de Castiglione, que llevaba un diario secreto, la marquesa. Y cada vez que la besaban, ponía una B u otra letra, pero creo que era una B. Entonces me encontré con el señor de tal y tal y ponía por ahí una B. Cuando había alguna cosa un poco más avanzada que un simple beso, ponía una C. Y cuando las cosas iban hasta el límite, o que mejor dicho, cuando sobrepasaban todos los límites, ella ponía X. Y un día se encontró con el rey Víctor Manuel y en el diario dice: paseamos con el rey Víctor Manuel por los jardines. Y después puso 5X. A batalla naval le jugaron ahí. Extraordinario, ¿no? Es lo que le puedo decir de la marquesa de Castiglione. Si es que era este Víctor Manuel. Cosa que sí creo. En el siglo XVI, ya es otro roñoso esto, ¿no? Apareció una palabra para designar los caballos
que tienen un pelaje blanco tirando amarillento. Se los llamaba isabelos o isabelinos. El origen de la palabra es incierto, pero algunos etimologistas anticlericales y otros directamente franceses encontraron una razón en lo siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo en 1491 el voto de no cambiar de camisa, llevaba una camisa blanca, una camisa de enagua, ¿no? Hasta la conquista de Granada. Es de suponer el color que adquirió aquella prenda después de un año de inmovilidad en el cuerpo de la reina. Sí. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia, quien también parece que decidió no cambiarse de ropa durante el sitio de Ostende, que duró 3 años. Etimologistas más sensatos dicen que la palabra Isabelo, destinada a determinado tipo de caballo, deriva del árabe Iza, que quiere decir león, lo cual explicaría que por similitud al pelaje de dicha fiera se diera aquel nombre a los famosos caballos. Bueno, qué sé yo. Déjenme en paz. Igual en el siglo XVI se cambiaban mucho de ropa, en general me parece que no. No sé. También en España, que esto desde luego por razón de su locura, Felipe V espantaba por su suciedad. Saint-Simon lo visitó en el 1721 y escribió, leo lo que dice Saint-Simon. A ver. Se negaba obstinadamente a dejarse afeitar, cortar los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentaran sus males. Sus cabellos sobresalían de su peluca, que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de los pies le molestaban hasta el punto en que no podía andar. Se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones y cuando se paraba se le caían los pantalones y se le veían los muslos, se le veían mugrientos al desnudo. En Inglaterra, Jorge III fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. También estaba loco ¿no? El jedor rancio se sumaba a algunas gracias todavía peores que estar sucio, que lo divertía sobremanera, pero no las vamos a contar. Lo que sí se cuenta siempre son las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Dice una crónica que, dada la pestilencia de algunos ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que se colgaban del cuello y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el hedor alcanzaba proporciones inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado María de Médicis, la mujer de Enrique IV, para soportar el olor de su marido, que según ella misma dijo, olía a macho cabrío. Sin embargo, Enrique IV, que era un gran rey, se bañó por lo menos una vez, y fue en el Sena, en donde, antes de hacerlo, que a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quiso entonces meterse al agua. Y el rey le dijo, báñate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros habrán orinado antes que yo. Y le dio al hijo una estupenda lección. No sé bien de qué. Claro, le iba a preguntar. Una lección. De todos modos, las lecciones de Enrique IV, su hijo, no deben ser muy tenidas en cuenta, ya que parece que todos en palacio se complacían en enseñarle al chico cosas escandalosas. Las cortesanas, las damas de compañía de su madre y las amantes de su padre le enseñaban ya desde muy pequeño gracias relacionadas con los embates amorosos, malas palabras, en fin. Lo besaban, lo toqueteaban, hablaban impúdicamente delante del niño, etcétera. De resultas de esto, o quizá por otra cosa, vaya a saber,
el pequeño Luis tuvo siempre una especie de horror ante el contacto con mujeres, y le costó muchísimo. Él desde luego se casó, pero se duda de que haya tenido verdaderamente intimidad con su esposa. Dio a luz ella, la mujer de él, que era la misma reina de los Tres Mosqueteros, ¿no? Ese era el rey Luis XIII. Y tuvo dos hijos, el que fue después Luis XIV y el que fue después Messier, un hermano que simpatizaba con los albañiles. Y la historia no está segura de que sea realmente Luis XIII el papá de esos dos hermanos. Algunos señalan otras posibilidades. Cardenal Mazarino, etcétera, etcétera. La reina era Ana, ¿no? Ana de Austria. Bueno, digo esto hablando de Enrique IV. Y contemos, para cerrar este informe, un informe sobre su hijo, o supuesto hijo, Luis XIV, que también era sucio, el rey más exitoso de Francia, pero se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Y la crónica dice: cada mañana, como los gatos, el rey Sol se lustraba con saliva. Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol. Y continúa el cronista: bajo las aparatosas pelucas del monarca pululaban los piojos, y datan de entonces unas artísticas manos de marfil, que rematan en un mango más o menos largo, que servían para rascarse la cabeza de un modo digno, sin que la peluca perdiera su original estructura. Eran unas manitos chiquitas de marfil que vos te las ponías por debajo de la peluca y te rascabas. Te rascabas sin hacer escándalo, porque en eso reside la delicadeza. Estas crónicas suelen gustar mucho a ciertos republicanos que hacen consistir el republicanismo únicamente en eso, ¿no? En calumniar a los reyes y acusarlos de roñosos, lo cual les hace un favor. No es el problema que sean roñosos. El problema de la monarquía es el carácter injusto, tiránico, esa forma de gobierno, y lo que los hacía detestables a los reyes era eso, el absolutismo monárquico, que tiene otros aspectos mucho más terribles que la suciedad de los reyes. Más si se tiene en cuenta que los republicanos que vinieron después tampoco eran tan limpios, claro, o lo eran sin que esto afectara el juicio del analista político. Digo porque suele incurrirse en la discusión política en unas acusaciones que devienen en favor del acusado. Acusan a un tipo, por ejemplo, de comerse las heces o de desconocer aspectos de la cultura elementales. Todo el mundo habla de eso. Es decir, de sus malos modales. Los malos modales escandalizan a algunos republicanos mucho más que la injusticia o que el condenar a la exclusión a miles y a millones de seres humanos. Pero no algunos republicanos que en realidad de algún modo son envidiosos del poder. Dicen: mirá qué roñoso, mirá qué grasa lo que comía, mirá qué fea la corbata que usaba. Y eso no le importa a nadie más que a ellos. Y muchas veces se han salvado algunos príncipes de ser señalados oportunamente por lo que verdaderamente hacían mal, por prestar atención a estas minúsculas cuestiones
propias de pequeños burgueses, propias de gente que en realidad no odia la monarquía, sino odian el hecho de no ser ellos los monarcas. Así que, ojo, cuando a usted le dicen que en el Palacio de Versalles no había baños. Bueno, yo le diré que, por ejemplo, en la estación Retiro del Ferrocarril Pacífico hay baños y sin embargo los franceses no aceptarían cambiarnos el Palacio de Versalles por la estación Retiro, por muchos baños que allí hubiera. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias para que nos dieran un disco adecuado. El discotecario me dijo que él consideraba que algunas personas sobrevaloraban la higiene. Sí, él directamente la olvidó. Sí, pero yo le di la razón. Hay gente que está todo el tiempo hablando de las veces que se baña, ¿no? Es como si tuvieran a la higiene como la virtud principal. Y no es la principal. Él me dijo que llegado el caso se bañaba, pero que tampoco tenía una cosa así compulsiva de que tener que bañarse cada día y a intervalos regulares, y así de un modo, ¿cómo le dicen los psicoanalistas? ¿Obsesivo-compulsivo? Sí, obsesivo-compulsivo. Bueno, eso me dijo. Pero no, a mí me dijo Rolón, el que se baña todos los días, me dijo Rolón mientras se rascaba contra la pared, es un obsesivo-compulsivo. No, no es así, señor. ¿Cómo que no? No, el que se baña y no puede controlar una compulsión por bañarse. Bueno, no puede controlar, por eso se baña muchas veces al día, muchas veces. ¿A partir de cuánto es obsesivo? No, no es a partir de cuánto. ¿A partir de cuánto? bueno. Exactamente. ¿A partir de qué número una persona normal se convierte en obsesivo-compulsiva? ¿A partir de qué baño? ¿El quinto? No, no es el primero. No, no. ¿El segundo? Entonces, estamos en una callejón sin salida. No, no es un callejón sin salida. Y de un número, entonces. Es algo que no puede... ¿A partir de qué número de repeticiones se considera que uno está en un callejón sin salida? La segunda vez que lo menciona. Muy bien. Señores, vamos a escuchar entonces el disco que me dio el discotecario, que no es otro que este que les voy a nombrar ahora, que se llama, es una milonga, se llama La Toalla Mojada, justamente, que es un recurso higiénico, diría yo, razonable. Es una transacción entre el baño y el no baño. Sí, más tirando al yo no no me baño. baño, pero cuanto menos me paso una toalla mojada, me echo un poco de talco y adiós. La Toalla Mojada canta Edmundo Rivero. Adelante.